o ponerlos en modo santo, modo iglesia, como decía el hermano Josué, para que no sea de distracción y molestia a los demás. El domingo anterior hemos hablado de la opinión que tanto la gente como los discípulos tenían sobre la identidad de Jesús, y sobre todo nos hemos enfocado en la gracia que Dios les ha dado a aquellos que han entendido que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, tal como hemos visto en la respuesta que Jesús le dio a Pedro. Pero vamos a ir viendo los pasajes bíblicos en cual vamos a enfocar la meditación, la predicación de hoy, mejor dicho. Marcos 8, de 27 al 29, y Mateo 16, de 16 al 23. En el versículo 17 de Mateo 16, el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro lo siguiente: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro acababa de declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, entendió quién era Cristo porque el Padre Celestial se lo había revelado. Y esa era una bienaventuranza que se le otorgó, que le otorgó Dios, le fue otorgada por Dios, por gracia, y no un resultado de su meditación, de su decisión, de sus méritos o cualquier otra cosa por el estilo. Pedro y los discípulos entendieron y recibieron la revelación de Dios para salvación, no por sus méritos, no porque ellos se habían dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras, no por las meditaciones que ellos tenían, sino porque el Padre que está en el cielo se los había revelado. Y así pasa con todos. Los que entienden y reciben la revelación de Dios para salvación no son meritorios, porque los recibieron por ser bienaventurados o, si os acordáis, como el ángel le había dicho a María, por ser muy favorecidos. Pero incluso el Señor Jesucristo le dice a una mujer que daba mucho valor a María por llevarlo en el vientre y por amamantarlo, por ser la madre de Jesús. Esa mujer le había dicho: bienaventurada es esa mujer por llevarte en su vientre y por amamantarte, por criarte. El Señor Jesucristo le contesta: más bienaventurado todavía son aquellos que creen, que reciben la palabra de mi Padre. Es decir, los que creen en el Señor son más que muy favorecidos. En cambio, los que rechazan la revelación de Dios son responsables 100% de su rechazo porque quieren y deciden conscientemente rechazar a Dios, a pesar de todas las evidencias. El pastor Miguel Núñez, al hablar del rechazo de los judíos hacia el Mesías, afirmó que una posible explicación para el malentendido y el rechazo de la gente fueron las expectativas equivocadas que ellos tuvieron con el Mesías. Exactamente así fue. La gente deseaba y esperaba un Mesías que hiciera una revolución social y política, un Mesías que derrotara al Imperio Romano y devolviera la independencia y la gloria al pueblo de Israel, como en los tiempos de David y Salomón, pero no uno que les llame al arrepentimiento. No les interesaba un Mesías que les digan que eran pecadores y que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Esperaban un Mesías que resaltara las raíces judías de la nación, la supremacía del pueblo escogido por Dios, pero no uno que les diga que aunque eran hijos de Abraham según la carne, eran hijos de Satanás espiritualmente,
porque no hacían las obras de Abraham de la fe, sino que andaban en pecado. La gente entendió mal la identidad de Jesús, no porque ellos esperaban otro comportamiento de parte del Mesías. Perdón, lo he afirmado mal. La gente entendió mal la identidad de Jesús porque ellos esperaban otro comportamiento de parte del Mesías. Muchas veces las expectativas y los deseos equivocados que tenemos sobre un asunto o sobre una persona nos ciegan el entendimiento y en vez de observar con objetividad, observamos según nuestras expectativas, según nuestros intereses. Permitidme ilustrar esto con algo que me pasó realmente hace no mucho tiempo. En una ocasión, un hermano de convicción arminiana leía un libro de Charles Spurgeon, que eso en sí ya es una curiosidad. Al llegar a un párrafo donde Spurgeon trataba de la elección incondicional de Dios, ese hermano entendió que Spurgeon decía que una persona, aunque no ha sido escogida por Dios, si esa persona elige a Dios y persiste en las cosas de arriba, podría llegar a ser uno de los escogidos. Algo así como que el libro de los escogidos de Dios está abierto para que si alguien escoge a Dios, Dios lo escribe en su libro. Os había pedido por favor que silenciéis los móviles. Bien. En resumen, esta es la enseñanza arminiana sobre la elección. El problema es que ese hermano decía que esto era lo que Spurgeon afirmaba. Y me pareció muy raro porque Spurgeon es conocido por sus convicciones calvinistas. Así que le pedí prestado el libro a ese hermano para convencerme por mí mismo sobre lo que estaba escrito ahí. Digo, a ver si me llevo una sorpresa. Y el hermano en causa me indicó incluso el texto donde, según él, Spurgeon defendía la postura arminiana con respecto a la elección. Cuando leí, me quedé muy confuso de por qué ese hermano entendió lo que entendió, porque lo que estaba escrito en el libro no coincidía con la interpretación arminiana, sino con la postura calvinista. Es decir, que los que se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo son aquellos que han sido previamente escogidos por Dios para salvación. Y esto desde antes de la fundación del mundo. Le pregunté a ese hermano cuál fue la razón por la que él lo vio de esa manera. Y para mi segunda sorpresa, el hermano seguía insistiendo de que no, lo que el libro decía, lo que Spurgeon decía, era eso. Y estuvimos ahí un buen ratito, hermano, pero a ver, vamos a leerlo con atención. Mira, está diciendo esto. Y decía, no, está diciendo esto. Pero bueno, vamos a leerlo atentamente. No, está diciendo eso. Hasta que no intervino una tercera persona para decirle, sí, lo que el libro dice es esto, no renunció a su postura, a su convicción. Entonces le pregunté, pero a ver, ¿por qué lo entendió mal? No, es que esto es lo que yo creo. Bueno, eso es lo que usted cree, pero no lo que Spurgeon dice. Porque usted dice que Spurgeon dijo eso. Una cosa es lo que usted cree o lo que yo creo, y otra cosa es lo que Spurgeon creía. Entonces, no podemos atribuir una convicción a una persona porque nos interesa, porque nos conviene o por la razón que sea, cuando no es la convicción de esa persona, sino que es mi convicción. Posiblemente ese hermano quería que su postura teológica fuera respaldada por Spurgeon
17 al 29 e iremos también a Mateo 16 porque Mateo 16 nos da varios detalles más que Marcos no nos lo da. Así que con la ayuda de Dios, hoy nos enfocaremos en el tema principal de este texto. Aunque lo hemos explicado ya en varias ocasiones anteriores, vuelvo a la primera diapositiva, aunque hemos hablado de la identidad de nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones anteriores, seguiremos hoy hablando de esto porque Dios, inspirando a los autores de los libros de la Biblia, lo volvió a reiterar una y otra vez, una y otra vez. Y si Dios ha considerado que es necesario para nuestra edificación, para nuestra correcta adoración a Dios, insistiéndonos tanto con la identidad de nuestro Señor Jesucristo, y hoy veremos esos 4 aspectos del Señor Jesucristo como profeta, rey, sumo sacerdote y cordero de Dios. Si el Señor ha considerado que es necesario insistirnos tanto y repetirnos tanto, no caeremos nosotros en la arrogancia de creer que si ya lo hemos expuesto una vez, 2 o 3 o 20 veces, ya es suficiente, sino que nos vamos a someter, con la ayuda de Dios, vamos a seguir sometiéndonos y vamos a exponer versículo por versículo, texto por texto, lo que la palabra de Dios nos expone. Bien, volvemos. Daré lectura a los textos. Mateos 8, 27 al 29. Perdón, Marcos, gracias. Marcos. He dormido bastante mal y poco anoche y un poquito pues me cuesta centrarme. Bien. Gracias, hermano. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y ahora vamos a Mateo 16. Y empezamos con el versículo 16 hasta el 23. Aunque en el 16 se repite la respuesta de Pedro, como es más amplia, la volveremos a leer. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Los versículos 18 y 19 los volveré a leer.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estos versículos son los versículos favoritos de los católicos para defender que el apóstol Pablo fue el primer papa de la Iglesia católica. ¿Perdón? ¿He dicho Pablo? Sí. Perdón. No es porque me he quedado viendo la tele. Es por un asunto de salud. En el mensaje de hoy, algo más adelante, os diré todo, no solamente lo que este texto dice, sino todo lo que la Biblia dice con respecto a que Pedro fue el primer papa. Pero tened paciencia, porque de momento volveremos al primer versículo de nuestro texto. Así que ya más hacia el final del mensaje os diré todo lo que estos dos versículos y la Biblia entera dicen del tema que Pedro es el primer papa de la iglesia. Pero volvemos ahora a lo nuestro, al inicio. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. En Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el título que le correspondía a Jesús. No Juan el Bautista, como pensaban algunos. No Elías, como pensaban otros. No Jeremías, como pensaban otra parte, sino el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El Cristo significa en griego lo que el Mesías significa en hebreo, es decir, el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, varias personas podrían ser ungidas. El sumo sacerdote, por ejemplo, el rey o un profeta. Nuestro Señor Jesucristo cumplió las tres funciones: profeta, rey y sacerdote. Vamos a ver las bases bíblicas de esta bendita verdad. En Lucas, ¿me ayudan por favor? Gracias. En Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21, leemos lo siguiente. Vino a Nazaret, Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En este texto vemos que Jesús es el profeta ungido de Dios. Por si alguno se pregunta por qué digo esto cuando la palabra profeta no aparece en el texto, contesto con lo que define el papel de un profeta. Primero, sí, nos dice que fue ungido, se cumple esa profecía de que él es el ungido, pero ¿por qué digo de profeta? Bien, pues definiré lo que es la función del profeta. Un profeta era aquella persona que recibía un mensaje de Dios y lo transmitía a la persona o al grupo a quien ha sido enviado. Y Jesús afirmó en este texto que en él se cumplió la profecía de Isaías, que él era el ungido, el Mesías de Dios, para dar las buenas nuevas a los pobres. Él traía el mensaje que el Padre le había dado a la nación. Las buenas nuevas a los pobres, pregonando la libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Entonces, con eso vemos que sí, él era el profeta.
El papel de profeta también implicaba que anunciaba eventos de porvenir, eventos futuros. Y sabemos todos, creo, sin ir a buscar ningún texto en concreto, que el Señor Jesucristo ha anunciado eventos que habían de ocurrir más adelante. Y todas esas profecías que el Señor Jesucristo hizo se cumplieron en el más mínimo detalle y algunos de ellos están por cumplir. Ahora, como aplicación a este punto, si Jesús es el profeta, Él trajo las palabras de Dios. De hecho, Él es la palabra de Dios. Si Jesús es profeta, y es profeta, debemos oír su palabra, debemos creer su palabra, amarla y obedecerla. Creer y amar su palabra. No solamente las promesas y las palabras de ánimo, sino creer y amar también sus mandamientos. Porque, como muy bien decía nuestro pastor, los mandamientos de Dios son una valla de protección para sus hijos, para protegernos de los peligros. En Apocalipsis, ahora pasamos con el segundo papel de nuestro Señor Jesucristo. En esto hemos visto que el Señor es profeta. Ahora vamos a ver que el Señor Jesucristo es rey. Apocalipsis 19, de 13 al 16. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ninguna duda que aquí se nos habla de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, quien también es Rey de Reyes. Él es el Rey del universo y asimismo el Rey de Reyes. Él gobierna soberanamente la historia y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Como aplicación a este punto, si Jesús es Rey del universo y Rey de Reyes, y lo es, también es mi Rey. Y debo someterme a su señorío. Y también es tu Rey, y debes someterte a su señorío. Él es Rey de mi vida, de mi existencia, de mi ser, de todo lo que soy y todo lo que tengo. Así que debo someterme a su señorío y tú también debes someterte a su señorío, indiferentemente quién eres. El rey no es mi colega, no es mi amiguito de juegos y bromas. El rey ha de ser honrado, respetado y temido. En Hebreos 4, versículos 14 y 15, empezamos a exponer el asunto del sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me hubiera encantado seguir leyendo hasta el final del capítulo 8 de Hebreos y luego el capítulo 10 también, pero es probable que podríais pensar que no he apartado suficiente tiempo para prepararme el sermón y por eso me limito a leer de la palabra. Por eso, pues, no voy a leer todos estos capítulos, aunque son de muchísima bendición.
Pero sí os animo, aprovecho y os animo que lo leáis vosotros en casa. Y si no se os ha quedado muy claro cuál capítulo son, no hay problema, leed el libro entero de Hebreos y así no os vais a perder la bendición de Hebreos. Yo me limitaré a leer estos versículos y pasaré al capítulo 7 para leerlos de 22 al 28. Perdón. Pasamos al capítulo 7 y leemos del 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Jesús es profeta, es rey y es sumo sacerdote, y se compadece de nosotros porque Él también ha sido tentado en todo como nosotros, y mucho más que nosotros, pero sin pecado. Jesús es nuestro sumo sacerdote, si somos verdaderamente sus discípulos. El sumo sacerdote Aarón no intercedía ni ofrecía sacrificios por los filisteos o por los moabitas, sino por el pueblo Israel. Jesús intercede ante el Padre por los suyos, y por los suyos se ofreció en sacrificio expiatorio, por su pueblo, por su iglesia. En la oración sacerdotal de Juan 17, Jesús hace una afirmación difícil de digerir para los cristianos arminianos, y por eso han intentado darle interpretaciones diferentes para que parezca que no dice lo que dice. Pero la afirmación de Jesús es muy clara. Juan 17:9 y Juan 17:20. Dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nuestros hermanos arminianos han intentado decir que en este momento Jesús oró exclusivamente por los apóstoles y por eso dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Pero el versículo 20 no deja lugar a dudas de que Jesús oraba por todos los creyentes de todos los tiempos, no solamente por el grupo de discípulos que estaban reunidos en este momento con él. Como sumo sacerdote, Jesús intercede por los suyos, aquellos que el Padre le dio, su pueblo, su iglesia. Hermanos, os quiero animar a que hagáis caso a la invitación que el autor del libro de Hebreos nos hizo un poquito más adelante. Que retengamos nuestra profesión de fe. Es decir, perseveremos en el camino del Señor, no nos cansemos de seguirle, recordando que nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros ante el trono de gracia de su Padre. Y asimismo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, nosotros los cristianos, tristemente también pecamos y necesitamos que el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, interceda por nosotros.
El apóstol Juan escribe lo siguiente en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acerquémonos, pues, confiadamente a nuestro sumo sacerdote y abogado para con el Padre, pero acerquémonos también con reverencia, recordando que nuestro sumo sacerdote es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, como hemos leído anteriormente en Hebreos. Volviendo al momento de cuando Pedro, en representación de los discípulos, reconoce a Jesús como el Cristo, lo reconoce también como el Hijo de Dios. ¿Se excede Pedro en esa declaración cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? De ninguna manera. Hemos visto que el autor del libro de Hebreos lo identifica a Jesús como el Hijo de Dios, también en Apocalipsis, y en un montón de otros lugares, muchísimos otros lugares en la Biblia. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué hizo entonces Pedro esa semejante afirmación cuando los judíos eran una nación extremadamente y celosamente monoteísta? Los judíos entendieron cuando Jesús afirmaba de él que él es el Hijo de Dios, entendía que está hablando de dos dioses, que se pone al mismo nivel con el Padre y para ellos eso era totalmente inaccesible, inaceptable. Cuando Pedro, en representación de los discípulos, le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús no le corrigió. No le dijo, te estás excediendo, te estás equivocando. Los discípulos tampoco le corrigieron. No le dijeron, oye, Pedro, te estás yendo un poquito lejos. En la cita de Apocalipsis 19, la que hemos leído antes, os invito a que lo volvamos a leer, dice lo siguiente. Apocalipsis 19, de 13 al 16. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. De Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, sabemos que el Verbo es Jesús, el Verbo de Dios. Juan 1.1 dice lo siguiente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién era ese Verbo? El versículo 14 nos lo explica. Y aquí el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién nos habla? De Jesús. Los mal llamados testigos de Jehová han traducido erróneamente en la versión de su Biblia de la siguiente manera. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, dicen los testigos. Esa traducción que ellos hicieron se desautoriza sola, porque se contradice ella misma en ese mismo versículo. Si la palabra o el verbo existía desde el principio, no puede ser un Dios menor, un Dios creado, porque ya existía en el principio, es decir, antes de los tiempos, y por ende, la palabra o el verbo es eterno, es Dios.
es una contradicción en la misma frase, tal como lo han traducido ellos. También los versículos 2 al 4 del capítulo 1 de Juan, vemos que a ese verbo se le atribuye ser el autor de la creación y el que tiene vida en sí mismo. Vamos a leer estos dos versículos. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El verbo es el creador, y el verbo es el que tiene vida en sí mismo, y da vida y sostiene con vida a los demás. No hay dudas que se habla de Dios. Sabemos de Génesis y toda la Sagrada Escritura que el creador del universo es Dios y asimismo el único que tiene vida en sí mismo. En Juan 1, Jesús es identificado como el creador y sustentador. Él es el verbo. Él es también el rey. Rey de reyes, como hemos leído en Apocalipsis. En 1 de Timoteo 6, 15 y 16, el título de Rey de Reyes se le da a Dios. 1 de Timoteo 6, versículos 15 y 16. Dice así: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Cuando Jesús les contestó a los judíos con respecto a su identidad como Cristo, su respuesta acabó con la afirmación: yo y el Padre uno somos. Os invito a que vayamos al capítulo 10 del Evangelio de Juan para leer unos pocos versículos antes y así lo entenderemos mejor. Juan capítulo 10, leeremos desde el 24 hasta el 30. Juan capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, o el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cuando hemos iniciado la exposición del Evangelio según Marcos, hemos hablado de la identidad del Mesías en las profecías que se cumplían con Juan el Bautista. En Marcos 1:3 leíamos cómo se cumplía esa profecía. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La profecía que Marcos cita que cita Marcos es la de Malaquías 3:1. Y en Malaquías 3:1 nos expresa claramente que el Mesías que había de venir era Dios mismo. Os invito a que busquéis Malaquías 3:1.
Si en Marcos nos ha dicho, preparad el camino del Señor, algunos pueden decir, sí, es que se refería al Señor Jesucristo, pero no es que es de la misma esencia y poder y majestad con el Padre. En Malaquías 3:1, la profecía que Marcos nos dice que se cumple, leemos lo siguiente. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero. ¿Quién era el mensajero? Juan el Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Mesías esperado era Dios mismo. Hermanos, podríamos seguir con las evidencias bíblicas de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo horas y horas. Solo los que no quieren ver la verdad de la Sagrada Escritura no lo entienden supuestamente. Posiblemente en ese momento, cuando Pedro, en representación de los discípulos, le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, los apóstoles pensaron, vamos a Jerusalén, vamos a conseguir la victoria, vamos a por ellos. Pero Jesús les dice, vamos a Jerusalén, como habéis dicho, pero no vamos a por ellos. No vamos para vencer con un ejército. Van a venir a por mí. Mateo 16:21. ¿Me ayuda, por favor? Bien, gracias. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Ser el Mesías no cubría solamente ser Dios mismo y cubrir los papeles de profeta, rey y sumo sacerdote, sino que también cubría el papel del Cordero para el sacrificio. El Cordero de Dios, nuestra Pascua. Intentaré exponer este punto lo más breve que me es posible. Cuando los israelitas estaban en la esclavitud de Egipto, Dios los sacó de ahí con mano poderosa y con muchos señales y milagros. La última plaga que cayó sobre la tierra de Egipto fue la muerte de los primogénitos. Por la dureza del corazón del faraón y de los egipcios, Dios envió esa última plaga que implicaba que todo el primogénito había de morir. En una noche en concreto, Dios, por decirlo de una forma, pasaría por toda la tierra de Egipto y todos los primogénitos habían de morir. Y esto no fue un genocidio divino cuando Dios mató supuesta gente inocente, como se burlan los ateos, sino la manifestación de la ira y la justicia de Dios, pero también la manifestación de su misericordia. Digo misericordia porque murieron solamente los primogénitos. Tenían que haber muerto todos. Egipcios, israelitas y todas las demás naciones, porque todos pecaron. Y la paga del pecado es la muerte. Pero además de que no murieron todos, para el pueblo escogido de Dios había una misericordia soberana, una misericordia especial. Y es curioso que de esa misericordia y gracia soberana que Dios otorgó solamente a los israelitas, no se quejan los arminianos, no reclaman igualdad de oportunidades para todos. No reclaman la misma oportunidad para los egipcios como para los israelitas. ¿Cuál es esa gracia especial a cual me refiero? Dios mismo les ofreció a los israelitas una salida de esta situación, para que los primogénitos
no murieran como los egipcios. No porque eran mejores, no porque ellos habían escogido a Dios, sino porque Dios los había escogido a ellos y les había otorgado esa gracia soberana. Los israelitas tenían que sacrificar un cordero de un año, sin defecto, y con su sangre tenían que pintar el dintel y los postes de la puerta de su casa. Y cuando Jehová pasaba por la tierra y veía la sangre del cordero, no entraba en aquella casa con mortandad. Esta era la Pascua de los israelitas. Pascua que significa pasar por encima. Cuando Dios pasó por encima los pecados de los israelitas, porque estaban al cubierto de la sangre del cordero sin mancha. Y ese cordero sin mancha era la imagen del Mesías, el Cordero de Dios, que había de ofrecerse en sacrificio perfecto, pero no para cubrir los pecados, sino para quitarlos de encima de su pueblo, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, tomaría nuestros pecados y se los asumía. Y así, con nuestros pecados encima, se presentaría delante de la justicia perfecta de Dios, donde había de recibir el santo y justo castigo de la ira de Dios por nosotros. Así expiaría nuestro sumo sacerdote los pecados de su pueblo para siempre. Y con un solo sacrificio iba a ser perfectos para siempre su pueblo, como leemos en Hebreos 10, de 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Alabado sea su nombre. Querido amigo, te quiero preguntar, ¿estás tú bajo la protección de la sangre de Cristo o la ira de Dios está sobre ti? ¿Están tus pecados perdonados por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario? Y si no, ¿qué esperas? Cristo dijo que todo aquel que a mí viene, no lo echo fuera. Solamente ven a Él, confesando tus pecados con arrepentimiento, y ponte bajo la protección de su sacrificio perfecto, creyendo en Él. Hermanos, me dijo ahora a los hermanos, ¿qué podemos decir a todo esto? Sino solamente con el rostro postrado en tierra exclamar al Cordero que fue inmolado, sea alabanza y gloria y honra por los siglos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre y estaremos con Él para siempre. Como dice el salmista, elevemos la copa de salvación en su nombre todos los días y siempre. El Cordero fue inmolado. En conclusión a este mensaje, bueno, alguno de vosotros dirá, espérate, hermano, que has dicho al inicio del mensaje que hoy nos dirás todo lo que la Biblia dice sobre Pedro como el primer papa de la Iglesia Católica. Y no has dicho nada. ¿Será porque como estás muy débil, se te ha ido el tiempo, o te has olvidado, o qué pasó? No, no ha pasado esto. A lo mejor no habéis prestado atención a los matices, a los detalles. He dicho que os voy a decir todo lo que la Biblia dice sobre Pedro como el primer papa. Y no he dicho nada.
porque la Biblia no dice nada de Pedro como el primer papa. Así que sí os he dicho todo, es decir, nada. Mateo 16, versículos 18 y 19, los que he leído, no habla de que Jesucristo lo declaró a Pedro como el primer papa, sino de totalmente otra cosa. Pero esto con la ayuda de Dios lo veremos más adelante. No será el siguiente domingo porque tendremos un culto especial de resurrección y el mensaje va a estar relacionado con el tema de la resurrección. Tampoco el segundo porque vamos a recibir la visita del hermano Edwin. No sé si luego el tercero, bueno, ya veremos cuando me tocará, pero tranquilos que abordaré también estos versículos. No, no me los saltaré porque son incómodos. Con lo que tenemos que quedarnos hoy es con la identidad de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, profeta, Rey, sumo sacerdote y Cordero de Dios. Alabado sea su nombre. Amén.